Un hombre rompe el vestido de su mujer para que no vaya a la fiesta. Horas después, ella llega acompañada de su propio jefe. La casa era pequeña, pero estaba limpia y ordenada. Esa tarde Lucía caminaba de un lado a otro del cuarto, con una sonrisa que no podía esconder. Tenía 35 años y pocas veces había tenido la oportunidad de ir a un evento elegante. Para ella, la fiesta de la empresa donde trabajaba su esposo era algo importante. No era solo una reunión cualquiera. Ernesto le había contado que asistirían los directivos, los jefes y muchas personas influyentes. Por eso Lucía llevaba varios días pensando en lo que usaría. Sobre la cama estaba extendido el vestido que había elegido después de visitar varias tiendas del centro. No era el más caro, pero para ella era hermoso. Era de un color azul profundo que resaltaba su piel morena y tenía un corte sencillo que le hacía sentir elegante. Lucía lo miraba como si fuera un pequeño tesoro. Mientras acomodaba el vestido con cuidado, pensaba en cómo sería la fiesta. Imaginaba luces, música, gente bien vestida y mesas llenas de comida. Se imaginaba caminando al lado de Ernesto, orgullosa de acompañarlo. Para ella no se trataba de impresionar a nadie. Lo único que quería era compartir ese momento con su esposo y verlo feliz por su trabajo. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Lucía había preparado todo temprano para tener tiempo de arreglarse con calma. Incluso había comprado unos zapatos nuevos que todavía estaban dentro de su caja. Los sacó con cuidado y los puso junto al vestido. Luego se miró en el espejo del armario. Se acomodó el cabello y sonrió un poco nerviosa. No estaba acostumbrada a ese tipo de eventos, pero quería hacerlo bien. En la sala, Ernesto estaba sentado mirando su teléfono. Tenía 40 años y llevaba varios meses trabajando en la empresa de Alejandro Salvatierra, uno de los empresarios más conocidos de la ciudad. Para Ernesto ese empleo significaba mucho. Había pasado años cambiando de trabajo y finalmente había encontrado un lugar donde sentía que podía crecer. Sus compañeros hablaban constantemente de la fiesta anual de la empresa. Decían que era el evento más importante del año. Allí se reunían todos los empleados con los directivos y muchos aprovechaban para acercarse a los jefes y hacer contactos. Ernesto sabía que esa noche podía ser una oportunidad para destacar, pero mientras escuchaba a Lucía caminar por la casa con entusiasmo, algo dentro de él se sentía incómodo. No era la primera vez que pensaba en eso. Durante las últimas semanas, cada vez que alguien en la oficina mencionaba que podían llevar acompañante, él sentía un nudo en el estómago. Sus compañeros hablaban de las mujeres con las que irían, algunos mostraban fotos en el teléfono. Otros contaban que sus esposas habían comprado vestidos caros para la ocasión. Ernesto se quedaba callado. Nunca enseñaba fotos de Lucía ni hablaba de ella. Cuando alguien preguntaba, respondía rápido y cambiaba de tema. Desde la sala escuchó a Lucía llamarlo con alegría. Le preguntó si quería ver el vestido que había comprado. Ernesto levantó la mirada del teléfono y tardó unos segundos en responder. Dijo que sí, pero su voz sonó apagada. Lucía apareció en la puerta del cuarto con el vestido frente a ella. Sus ojos brillaban como los de alguien que espera una reacción especial. Caminó hacia él y levantó un poco la tela para que pudiera verla mejor. Le preguntó si le gustaba. Ernesto miró el vestido durante unos segundos. Era sencillo, nada llamativo. En su mente aparecieron imágenes de la fiesta que imaginaba llena de trajes caros, joyas y ropa elegante. Pensó en sus compañeros observando a Lucía, en las miradas que tal vez harían, en los comentarios que podrían decir después. Respondió que estaba bien, solo eso. Lucía notó que su reacción no era tan entusiasta como esperaba, pero trató de no darle importancia. Dijo que había encontrado el vestido después de buscar mucho y que había sido una buena oferta. También mencionó que pensaba peinarse de una forma sencilla y usar unos aretes que su madre le había regalado hace años. Mientras hablaba, Ernesto asentía con la cabeza sin prestar mucha atención. Su mente estaba ocupada con otra cosa. Lucía volvió al cuarto y dejó el vestido otra vez sobre la cama. Lo alisó con las manos para que no se arrugara. Después abrió la caja de los zapatos y se los probó. Caminó unos pasos frente al espejo y soltó una pequeña risa. Se sentía diferente, como si por una noche pudiera entrar en un mundo nuevo. Pensó en tomarse una foto con Ernesto en la fiesta. Tal vez podrían guardarla como recuerdo. En la sala, Ernesto se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera comenzaba a caer la tarde. El cielo estaba pintado de naranja y el ruido de los autos llenaba la calle.
Metió las manos en los bolsillos y respiró profundo. No quería admitirlo ni siquiera para sí mismo, pero había algo que le molestaba. Sentía vergüenza. No porque Lucía fuera una mala persona. Ella siempre había sido buena con él. Lo apoyó cuando estaba sin trabajo y lo animó cuando se sentía frustrado, pero en su cabeza la imagen de la fiesta era distinta. Pensaba en la gente de la empresa, en los trajes caros, en las mujeres arregladas con ropa de diseñador, y entonces imaginaba llegar con Lucía, con su vestido sencillo y su forma tranquila de hablar. Esa idea lo hacía sentir incómodo. Pensaba que algunos compañeros podrían mirarlo con burla, o que los jefes lo verían como alguien fuera de lugar. Ernesto llevaba meses tratando de encajar en ese ambiente. Había cambiado su forma de vestir, su manera de hablar, e incluso los lugares que frecuentaba. Quería parecer alguien exitoso, alguien que perteneciera a ese mundo. Mientras seguía mirando por la ventana, escuchó a Lucía cantar suavemente en el cuarto, mientras guardaba algunas cosas en el armario. Ese sonido que antes le resultaba familiar, ahora le provocaba una sensación extraña. Pensó en la fiesta otra vez. Pensó en los compañeros de trabajo observándolo. Pensó en las conversaciones, en las risas, en los comentarios al día siguiente en la oficina. En ese momento comenzó a formarse una idea en su cabeza. Al principio fue solo un pensamiento rápido, algo que apareció y desapareció, pero segundos después regresó con más fuerza. Una solución simple. Una forma de evitar llevar a Lucía sin tener que discutir con ella, sin tener que decirle directamente lo que pensaba. Volvió a mirar hacia el cuarto donde ella estaba. Lucía seguía acomodando el vestido con cuidado, como si fuera algo muy valioso. Lo levantó una vez más y lo colgó en la puerta del armario para que no se arrugara. Luego salió hacia la cocina para revisar la cena. Ernesto observó el vestido desde la puerta de la sala. Se quedó quieto unos segundos, pensando. La casa estaba en silencio. El sonido de los platos en la cocina era lo único que se escuchaba. Caminó despacio hacia el cuarto. Su mirada se quedó fija en la tela azul que colgaba frente a él. En ese momento no dijo nada. No tomó ninguna decisión todavía. Solo se quedó mirando el vestido que Lucía había elegido con tanta ilusión para la noche siguiente, mientras en su cabeza comenzaba a crecer una idea que cambiaría todo. Esa noche la casa quedó en silencio después de la cena. Lucía lavó los platos mientras Ernesto miraba la televisión sin prestar mucha atención. Las imágenes cambiaban en la pantalla, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en la fiesta de la empresa que sería al día siguiente. Pensaba en el salón lleno de gente elegante, en la música, en las mesas bien arregladas, pero sobre todo pensaba en algo que lo había estado molestando desde hacía semanas. En la oficina todos hablaban de la fiesta. Algunos lo hacían con emoción, otros con orgullo. Era el evento del año dentro de la empresa de Alejandro Salvatierra. No era solo una reunión para comer y bailar. Era una noche donde los empleados podían acercarse a los directivos, donde se hacían contactos y donde muchos intentaban mostrar la mejor imagen posible. Ernesto recordaba perfectamente una conversación que había escuchado unos días antes. Estaba en la sala de descanso de la empresa con dos compañeros. Uno de ellos, Mauricio, estaba mostrando fotos en su teléfono. Decía que su novia había comprado un vestido muy caro para la fiesta. En la pantalla se veía a una mujer rubia, muy arreglada, con un vestido rojo brillante. Los otros compañeros reaccionaron con entusiasmo. Decían que se veía espectacular. Luego comenzaron a bromear entre ellos sobre quién llevaría a la acompañante más elegante. En ese momento uno de ellos volteó hacia Ernesto y le preguntó si él también llevaría a su esposa. Ernesto sintió que todos lo miraban esperando una respuesta. Por un segundo pensó en sacar una foto de Lucía, pero no lo hizo. Solo respondió que sí, que tal vez ella iría con él. Después guardó silencio. Esa escena seguía dando vueltas en su cabeza. No podía olvidarla. Recordaba la forma en que sus compañeros hablaban de la apariencia de las mujeres que llevarían. Comentaban el tipo de vestido, el maquillaje, los zapatos. Para ellos parecía una competencia, y aunque nadie había mencionado directamente a Lucía, Ernesto sentía que si la veían podrían hacer comentarios. Mientras pensaba en todo eso, escuchó a Lucía terminar en la cocina. Ella salió con una sonrisa tranquila y se sentó a su lado en el sofá. Le preguntó si estaba nervioso por la fiesta. Ernesto respondió que no era nerviosismo, solo quería que todo saliera bien. Lucía dijo que estaba emocionada por acompañarlo. Comentó que era bonito ver cómo su esfuerzo en el trabajo estaba dando resultados. Ernesto asintió sin mirarla. En el fondo sabía que Lucía estaba orgullosa de él.
Durante años ella lo había apoyado cuando las cosas no salían bien. Hubo meses difíciles cuando apenas alcanzaba el dinero para pagar la renta. Lucía nunca se quejó. Siempre encontraba la forma de mantener la casa en orden y de animarlo cuando él se sentía frustrado. Pero esa noche Ernesto no estaba pensando en esos momentos. Su mente estaba ocupada con la imagen que quería proyectar frente a sus compañeros y frente a los jefes de la empresa. Lucía comenzó a hablar del vestido otra vez. Dijo que pensaba levantarse temprano para plancharlo bien. También comentó que había visto un peinado sencillo en internet que quería intentar. Mientras hablaba, hacía pequeños gestos con las manos, imaginando cómo se arreglaría. Ernesto la miró por unos segundos. Observó su cabello oscuro recogido en una cola sencilla, su ropa cómoda de casa, su forma natural de hablar. Nada de eso era malo. Era la mujer con la que había vivido varios años. Pero en ese momento, comparaba esa imagen con las mujeres que había visto en las fotos de sus compañeros. Sentía una incomodidad que no sabía cómo explicar sin parecer cruel. Cuando Lucía terminó de hablar, se levantó del sofá y dijo que iría a revisar el vestido una vez más antes de dormir. Caminó hacia el cuarto con pasos tranquilos. Ernesto se quedó sentado en la sala escuchando cómo abría el armario. Desde donde estaba podía ver una parte del cuarto. Lucía sacó el vestido y lo extendió sobre la cama otra vez. Lo acomodó con cuidado. Luego se sentó frente al espejo y comenzó a cepillar su cabello mientras miraba la tela azul reflejada detrás de ella. Ernesto sintió algo extraño al observar esa escena. Lucía parecía feliz. Realmente esperaba esa noche con ilusión. Para ella era una oportunidad de acompañarlo y compartir algo importante en su vida. Pero en la mente de Ernesto seguía apareciendo la misma preocupación. Imaginaba llegar al salón de la fiesta con Lucía a su lado. Imaginaba a Mauricio y a los demás compañeros mirándolos. Imaginaba comparaciones silenciosas entre Lucía y las mujeres elegantes que ellos llevarían. Se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la cocina. Tomó un vaso de agua y bebió despacio. Intentaba convencerse de que estaba exagerando, pero la sensación no desaparecía. Pensó en el jefe de la empresa, Alejandro Salvatierra. Era un hombre poderoso, respetado por todos. Ernesto sabía que esa noche estaría presente. Muchos empleados querían causar una buena impresión frente a él. La idea de aparecer frente a ese tipo de personas con Lucía lo hacía sentir inseguro, no porque ella fuera mala persona, sino porque no encajaba en la imagen que él quería mostrar. Terminó el agua y dejó el vaso en el fregadero. Luego caminó hacia el pasillo. Desde allí podía ver otra vez el cuarto. Lucía estaba guardando el vestido en el armario. Lo colgó con cuidado y cerró la puerta. Después apagó la luz del cuarto y salió hacia la sala. Le dijo a Ernesto que ya era tarde y que sería mejor dormir para levantarse temprano al día siguiente. Él respondió que sí. Entraron al cuarto juntos. Lucía se acomodó en la cama con tranquilidad. Parecía relajada, como alguien que espera algo bonito al día siguiente. Ernesto se acostó a su lado, pero no podía dormir. Miraba el techo mientras escuchaba la respiración tranquila de Lucía. El silencio de la casa hacía que sus pensamientos se escucharan más fuertes en su cabeza. En ese momento, volvió a pensar en la idea que había aparecido horas antes. Esa solución simple que lo libraría de llevarla a la fiesta sin tener que explicarle nada. Giró lentamente la cabeza hacia el armario. Sabía perfectamente que el vestido estaba colgado allí dentro. Lucía ya dormía profundamente. Su respiración era lenta y constante. Ernesto se quedó mirando la puerta del armario durante varios minutos. La idea seguía creciendo en su mente. Cada vez parecía más fácil de hacer. Si el vestido se dañaba de alguna forma, Lucía no podría ir a la fiesta. No habría discusión. No habría explicaciones incómodas. Solo sería un accidente. Cerró los ojos por un momento intentando dormir, pero no lo logró. El pensamiento regresaba una y otra vez. Finalmente abrió los ojos otra vez y volvió a mirar el armario en la oscuridad del cuarto. La decisión todavía no estaba tomada, pero la vergüenza que sentía por la posibilidad de presentarse con Lucía frente a sus compañeros seguía creciendo dentro de él. La madrugada avanzaba lentamente dentro de la casa. Afuera casi no se escuchaban autos, y las luces de la calle entraban apenas por la ventana del cuarto. Ernesto seguía despierto. Había pasado mucho tiempo mirando el techo, girando de un lado a otro en la cama sin lograr cerrar los ojos. A su lado, Lucía dormía profundamente, ajena a todo lo que pasaba en la cabeza de su esposo. Ernesto miró el reloj en la mesa de noche. Era casi la 1 de la mañana. Se pasó una mano por el rostro con cansancio. Quería dormir, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a imaginar la fiesta. Volvía a pensar en sus compañeros, en las miradas,
En los comentarios que podían surgir al día siguiente en la oficina, giró la cabeza lentamente hacia el armario. Sabía que el vestido estaba allí. Lucía lo había guardado con mucho cuidado unas horas antes. Lo había colgado como si fuera algo muy especial. Y para ella lo era. Ernesto respiró hondo. Por un momento pensó en olvidar la idea. Pensó en dejar que todo siguiera su curso y simplemente llevarla a la fiesta. Tal vez estaba exagerando. Tal vez nadie diría nada. Pero inmediatamente aparecieron en su mente las imágenes de la sala de descanso en la oficina. Recordó las fotos que sus compañeros habían mostrado de sus parejas. Recordó las bromas, las risas y las comparaciones. Se imaginó a Lucía caminando entre esa gente, con su vestido sencillo, con su forma tranquila de hablar. Sintió otra vez ese nudo en el estómago. Giró el cuerpo lentamente para no despertar a Lucía. Se sentó en el borde de la cama y esperó unos segundos. Escuchó su respiración. Seguía dormida. Ernesto se puso de pie con cuidado. El suelo estaba frío bajo sus pies. Caminó despacio hacia el armario. La habitación estaba casi a oscuras, pero la luz que entraba por la ventana era suficiente para ver la puerta del armario frente a él. Se quedó quieto unos segundos. Su mente todavía dudaba. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no estaba bien. No era un accidente. Era una decisión. Pero también pensaba que era la forma más fácil de evitar la situación. Si el vestido se dañaba, Lucía no tendría tiempo de conseguir otro para la fiesta. Simplemente no iría. No habría preguntas complicadas. No habría discusiones. Solo una mala suerte. Extendió la mano lentamente y abrió la puerta del armario. El leve sonido de la bisagra le hizo contener la respiración por un segundo. Volteó hacia la cama para asegurarse de que Lucía no se hubiera despertado. Ella seguía dormida. Ernesto volvió a mirar dentro del armario. El vestido azul estaba colgado al frente, perfectamente acomodado. La tela caía con suavidad, hasta casi tocar el suelo. Por un momento recordó la expresión de Lucía cuando se lo había mostrado esa tarde. Sus ojos brillaban de emoción. Ese recuerdo lo hizo dudar otra vez. Se quedó mirando el vestido sin moverse. Podía cerrar el armario y regresar a la cama. Nadie sabría que había estado allí. Pero entonces volvió a pensar en la fiesta, en las personas importantes que asistirían, en lo mucho que quería causar una buena impresión. Tragó saliva. Extendió la mano y tomó la tela entre sus dedos. El vestido era suave. Se notaba que Lucía lo había elegido con cuidado. Ernesto apretó un poco la tela mientras su mente seguía luchando con la decisión. Luego miró hacia el pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto. Encima había varias cosas, entre ellas unas tijeras que Lucía usaba para arreglar ropa o abrir paquetes. Ernesto caminó hasta el escritorio y las tomó. El sonido metálico al levantarlas pareció demasiado fuerte en el silencio de la noche. Volvió a mirar hacia la cama. Lucía no se movió. Regresó frente al armario con las tijeras en la mano. El corazón le latía más rápido. Por un instante sintió que estaba haciendo algo absurdo, algo que no tenía sentido, pero ya había llegado demasiado lejos. Tomó el vestido con una mano y levantó la tela un poco. Las tijeras brillaron débilmente bajo la luz que entraba por la ventana. Respiró hondo. Luego cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, acercó las tijeras a la tela. El primer corte fue rápido. El sonido de la tela rompiéndose fue corto, pero claro. Ernesto se quedó congelado por un segundo. Miró hacia la cama otra vez. Lucía seguía dormida. Entonces continuó. Hizo otro corte, y luego otro. La tela azul comenzó a abrirse en varias partes. Las líneas del vestido se rompieron. El diseño que Lucía había elegido con tanto cuidado dejó de tener forma. Ernesto siguió cortando durante unos segundos más, hasta que estuvo seguro de que el vestido ya no podía arreglarse fácilmente. Finalmente bajó las tijeras. El vestido colgaba ahora con varias rasgaduras visibles. Ernesto lo observó en silencio. Una mezcla extraña de sensaciones pasó por su mente: alivio, nerviosismo y algo parecido a culpa. Pero trató de ignorar esa última parte. Se dijo a sí mismo que no era algo tan grave. Solo era un vestido. Cerró las tijeras y las dejó otra vez en el escritorio. Luego regresó al armario y acomodó el vestido como estaba antes, tratando de que las rasgaduras no se notaran demasiado a simple vista. Cerró la puerta con cuidado. El cuarto volvió a quedar en silencio. Ernesto regresó lentamente a la cama. Se acostó otra vez junto a Lucía. Ella se movió un poco entre sueños, pero no despertó. Ernesto miró hacia el techo. Su corazón todavía latía rápido. Había hecho lo que se había imaginado durante horas. Ahora solo quedaba esperar a la mañana. Lucía encontraría el vestido roto y pensaría que se había dañado por accidente, tal vez al sacarlo del armario,
Tal vez por una costura débil. Había muchas explicaciones posibles. Ernesto cerró los ojos finalmente. Esta vez el sueño comenzó a llegar poco a poco. En su mente ya no estaba la preocupación de llevar a Lucía a la fiesta. Según él, el problema estaba resuelto. A su lado, Lucía dormía tranquila, sin saber que a pocos metros de ella, dentro del armario, el vestido que había elegido con tanta ilusión ya estaba destruido. La mañana llegó tranquila, como cualquier otro día. La luz del sol empezó a entrar por la ventana del cuarto y poco a poco iluminó la cama donde Lucía seguía dormida. Ernesto despertó primero. Abrió los ojos despacio y por un momento se quedó mirando el techo sin moverse. Luego recordó lo que había hecho durante la madrugada. Su mirada se dirigió de inmediato hacia el armario. El recuerdo del sonido de la tela rompiéndose volvió a su cabeza. Sintió una pequeña presión en el pecho, algo parecido a nervios, pero se obligó a mantener la calma. Se dijo a sí mismo que todo estaba bajo control. Giró la cabeza hacia Lucía. Ella seguía dormida, con el rostro tranquilo. Su respiración era lenta. No tenía idea de lo que había pasado unas horas antes. Ernesto se levantó de la cama con cuidado. Caminó hacia el baño y cerró la puerta sin hacer ruido. Mientras se lavaba la cara frente al espejo, evitó mirarse demasiado tiempo. Sentía una incomodidad difícil de explicar, pero trató de ignorarla. Cuando salió del baño, Lucía comenzaba a moverse en la cama. Se estiró un poco y abrió los ojos. Lo primero que hizo fue sonreír. «Buenos días», dijo con voz suave. Ernesto respondió con un saludo rápido y caminó hacia la cocina. Puso agua a calentar para el café. Mientras lo hacía, escuchaba los pasos de Lucía en el cuarto. Ella parecía de buen ánimo. Incluso comenzó a tararear una canción mientras abría el armario. Ernesto sintió que su cuerpo se tensaba un poco. Sabía que ese momento llegaría. Desde la cocina podía escuchar el sonido de las puertas del armario moviéndose. Lucía buscaba el vestido. Pasaron unos segundos de silencio. Luego se escuchó un ruido distinto. No fue un grito fuerte. Fue más bien una especie de respiración detenida, como cuando alguien se sorprende tanto que no sabe qué decir. Ernesto apretó los labios. El momento había llegado. Lucía salió del cuarto con el vestido en las manos. La expresión de su rostro era de pura confusión. Caminó lentamente hacia la sala mientras miraba la tela azul que ahora estaba llena de cortes. Ernesto fingió no notar nada al principio. Se quedó junto a la cafetera, como si estuviera concentrado en el café. Lucía se detuvo frente a él. «Ernesto», dijo con voz baja. Él levantó la mirada como si no supiera de qué hablaba. «¿Qué pasó?» Lucía levantó el vestido frente a él. La tela colgaba sin forma. Los cortes eran claros. Nadie podía pensar que eso estaba en buen estado. «Mira esto», dijo ella. Ernesto frunció el ceño como si también estuviera sorprendido. «¿Qué le pasó?», preguntó. Lucía sacudió un poco el vestido, tratando de entender lo que estaba viendo. «No lo sé. Anoche lo guardé bien. Estaba perfecto». Ernesto tomó la tela con cuidado, observando las rasgaduras como si fuera la primera vez que las veía. «Qué raro», dijo después de unos segundos. Lucía parecía cada vez más confundida. Pasó los dedos por uno de los cortes. «Esto no estaba así. Estoy segura». Su voz no sonaba acusadora, sonaba triste, como si su mente todavía estuviera tratando de entender cómo algo que esperaba con tanta ilusión se había arruinado de esa forma. Ernesto levantó los hombros. «Tal vez la tela estaba débil», dijo. «A veces pasa con ropa nueva». Lucía no respondió de inmediato. Siguió mirando el vestido en silencio. Luego caminó hasta el sofá y se sentó. Colocó la tela sobre sus piernas y volvió a examinar cada corte. El silencio en la casa se volvió pesado. Ernesto llevó 2 tazas de café a la mesa. Le ofreció una a Lucía, pero ella apenas la miró. Estaba concentrada en el vestido. «Esto no parece una costura rota», dijo finalmente. Ernesto sintió una pequeña tensión en el estómago, pero trató de mantener la calma. «Bueno, no sé mucho de ropa», respondió. «Tal vez se enganchó con algo en el armario». Lucía levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de algo más. Una duda que todavía no se atrevía a decir en voz alta. «Anoche lo colgué con cuidado», dijo. «Incluso revisé que nada lo tocara». Ernesto evitó sostenerle la mirada por mucho tiempo. Bebió un poco de café. «Pues, de verdad no sé qué pasó». Lucía bajó la vista otra vez. Pasaron varios segundos sin que ninguno hablara. Finalmente ella dobló el vestido lentamente. Sus movimientos eran más lentos que la noche anterior, cuando lo acomodaba con tanta emoción. La ilusión que tenía parecía haberse apagado. «Creo que ya no tiene arreglo»,
dijo con voz baja. Ernesto hizo un gesto de preocupación, aunque por dentro ya sabía que ese sería el resultado. Tal vez podrías buscar otro vestido, sugirió. Lucía negó con la cabeza. La fiesta es hoy. No hay tiempo, y además no tengo dinero para comprar otro. Guardó silencio un momento. Después respiró profundo. No pasa nada, dijo finalmente. Tú puedes ir solo. Ernesto fingió dudar. ¿Estás segura? Lucía asintió despacio. Sí, es tu evento de trabajo. No quiero causarte problemas. Esas palabras hicieron que Ernesto sintiera un pequeño peso en el pecho, pero lo ocultó rápidamente. Si tú lo dices, respondió. Lucía se levantó del sofá con el vestido todavía en las manos. Voy a guardarlo. Tal vez después pueda arreglarlo para otra ocasión, dijo. Caminó hacia el cuarto otra vez. Ernesto se quedó en la cocina observando cómo desaparecía por el pasillo. La casa volvió a quedar en silencio. Por un momento, pensó en todo lo que había pasado en las últimas horas. El vestido, la mentira, la tristeza en el rostro de Lucía, pero rápidamente volvió a repetir en su mente la razón por la que lo había hecho. Era mejor así. La fiesta sería más fácil sin tener que preocuparse por lo que los demás pudieran pensar. Desde el cuarto se escuchó el sonido del armario cerrándose. Lucía salió unos segundos después. Su expresión era tranquila, pero su sonrisa de la noche anterior había desaparecido. Ernesto terminó su café y comenzó a prepararse para ir al trabajo. La fiesta sería esa misma noche, y él estaba convencido de que todo estaba resuelto. La casa se sentía distinta después de lo ocurrido con el vestido. No había gritos ni discusiones, pero el ambiente se volvió más pesado. Lucía caminaba por la cocina en silencio, moviéndose con calma mientras preparaba el desayuno. El sonido de los platos y la cuchara golpeando la taza era lo único que llenaba el espacio. Ernesto estaba sentado en la mesa mirando su teléfono. Fingía revisar mensajes del trabajo, pero en realidad estaba pensando en lo que había pasado esa mañana. Había imaginado muchas posibles reacciones de Lucía cuando encontrara el vestido roto. Pensó que tal vez lloraría, o que se molestaría mucho, o que empezaría a hacer preguntas difíciles, pero nada de eso ocurrió. Lucía solo se había quedado en silencio, mirando la tela dañada con una tristeza que parecía más profunda que cualquier grito. Ese silencio lo incomodaba más de lo que esperaba. Lucía colocó un plato con huevos frente a Ernesto y luego se sentó en la silla de enfrente. Él levantó la mirada por un segundo. «Gracias», dijo. Ella solo asintió. Durante varios minutos comieron sin hablar. Ernesto intentaba comportarse como si todo fuera normal, pero notaba que Lucía estaba más callada de lo habitual. Normalmente ella hablaba de cosas simples, comentaba sobre el clima, sobre algo que había visto en la televisión, o sobre planes para el fin de semana. Esa mañana no dijo nada. Después de un rato, Ernesto miró el reloj. «Voy a salir un poco antes hoy», comentó. «En la oficina quieren que ayudemos con algunos detalles de la fiesta». Lucía levantó la mirada hacia él. «Claro», respondió con tranquilidad. Ernesto dejó el tenedor sobre el plato. «Sobre lo de la fiesta», comenzó a decir. Lucía lo interrumpió con suavidad. «No te preocupes por mí». Su tono era tranquilo, pero había algo firme en su forma de hablar. «Puedes ir solo», continuó. «Es importante para tu trabajo». Ernesto hizo un pequeño gesto de duda, como si quisiera mostrarse considerado. «Pero quería que vinieras conmigo». Lucía negó con la cabeza. «No tengo que ponerme», dijo simplemente. Esas palabras cayeron en la mesa como algo pesado. No las dijo con enojo. Las dijo como si estuviera aceptando un hecho que ya no tenía solución. Ernesto guardó silencio unos segundos. «Tal vez podrías usar otro vestido», sugirió, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. Lucía volvió a negar. «No tengo otro para una fiesta así». Luego tomó un sorbo de café y miró hacia la ventana. «Además, no pasa nada si vas solo. Seguro muchos irán sin acompañante». Ernesto asintió lentamente. «Si tú estás bien con eso». Lucía lo miró por un segundo. «Sí, estoy bien», pero en su mirada había algo distinto. No era enojo, tampoco era reproche. Era más bien una especie de distancia, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Ernesto apartó la mirada primero. Terminó su desayuno y se levantó para llevar el plato al fregadero. Mientras lo hacía, pensó otra vez que había tomado la decisión correcta. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. No habría discusiones, no habría escenas incómodas. Él iría a la fiesta solo. Lucía comenzó a recoger la mesa. Cuando pasó cerca de Ernesto, él notó que evitaba mirarlo directamente, pero no dijo nada. Después de unos minutos, Ernesto fue al cuarto para vestirse. Se puso una camisa limpia y un pantalón oscuro. Frente al espejo,
Se acomodó el cabello y revisó que todo estuviera en orden. Mientras se preparaba, pensaba en la fiesta de esa noche. Imaginaba el salón lleno de gente elegante, la música, las conversaciones importantes. Sentía una mezcla de nervios y emoción. Salió del cuarto y tomó las llaves que estaban sobre la mesa. Lucía estaba en la sala doblando unas toallas. Sus movimientos eran lentos, concentrados. Ernesto se acercó a la puerta. «Bueno, me voy». Lucía levantó la mirada. «Que te vaya bien», dijo. Ernesto abrió la puerta, pero antes de salir dudó un segundo. «Si quieres, cuando regrese te cuento cómo estuvo todo». Lucía hizo una pequeña sonrisa. Claro, pero esa sonrisa no tenía la misma alegría de siempre. Ernesto salió de la casa y cerró la puerta detrás de él. El aire de la mañana estaba fresco. Caminó hacia su auto sintiendo que finalmente todo estaba resuelto. Encendió el motor y salió hacia el trabajo. Mientras conducía, comenzó a pensar en la noche. Imaginaba conversaciones con sus compañeros, risas, música, tal vez incluso la oportunidad de acercarse a algún jefe importante. No tendría que preocuparse por explicar quién era Lucía, ni por sentir esas miradas que tanto le inquietaban. Según él, había evitado un problema. Mientras tanto, dentro de la casa, Lucía seguía en la sala. Las toallas ya estaban dobladas sobre la mesa, pero ella no se movía. Su mirada estaba perdida en el espacio. Después de unos segundos respiró profundo y se levantó. Caminó hacia el cuarto. Abrió el armario lentamente. El vestido azul seguía colgado allí. Las rasgaduras eran claras a la luz del día. Lucía pasó la mano por la tela rota con cuidado. Sus dedos siguieron uno de los cortes largos que atravesaban el vestido. Había algo en esos cortes que no parecía un simple accidente. Pero ella no dijo nada. Solo se quedó mirando el vestido en silencio. Luego lo tomó entre sus manos y lo dobló despacio. Cuando terminó, lo guardó en una caja en la parte baja del armario. Cerró la tapa. El cuarto quedó en silencio otra vez. Lucía se sentó en la cama. Durante unos segundos miró el suelo sin moverse. Finalmente se levantó y caminó hacia la sala. La casa estaba tranquila. El reloj marcaba apenas unos minutos desde que Ernesto se había ido. Lucía estaba a punto de sentarse en el sofá, cuando algo interrumpió el silencio. Tocaron la puerta. El sonido fue claro. Lucía frunció ligeramente el ceño. No esperaba a nadie. Caminó hacia la entrada con curiosidad. Cuando abrió la puerta, no imaginaba que la persona que estaba al otro lado cambiaría todo lo que estaba por ocurrir esa noche. Lucía abrió la puerta con curiosidad, todavía pensando que tal vez era algún vecino o alguien que había confundido la casa. Pero en cuanto levantó la mirada, se quedó completamente quieta. Frente a ella estaba un hombre que no esperaba ver en ese lugar. Era alto, bien vestido, con una expresión seria y una presencia que llenaba el pequeño espacio de la entrada. Su traje oscuro estaba perfectamente acomodado y su postura mostraba seguridad. Lucía tardó unos segundos en reconocerlo, pero lo había visto antes en fotografías y en una ocasión muy breve cuando visitó la empresa donde trabajaba Ernesto. Era Alejandro Salvatierra, el dueño de la empresa. Lucía parpadeó con sorpresa. Por un momento pensó que tal vez estaba equivocada, pero no. Era él, el hombre del que Ernesto hablaba con respeto cada vez que mencionaba su trabajo. «Buenos días», dijo Alejandro con una voz tranquila pero firme. Lucía tardó un poco en reaccionar. «Buenos días», respondió con cierta confusión. Ambos se quedaron en silencio unos segundos. El contraste entre la casa sencilla de Lucía y la presencia elegante de aquel hombre hacía que el momento se sintiera extraño. Alejandro miró hacia el interior de la casa y luego volvió a mirarla. «¿Usted es Lucía Hernández?», preguntó. «Sí», respondió ella con cautela. El hombre asintió ligeramente. «Soy Alejandro Salvatierra». Lucía sintió que su sorpresa crecía aún más. Claro que sabía quién era, pero no entendía qué hacía allí. Alejandro notó su desconcierto. «¿Puedo pasar un momento?», preguntó con respeto. Lucía dudó por un segundo, pero finalmente se hizo a un lado. «Sí, claro. Pase». Alejandro entró a la casa con paso tranquilo. Miró alrededor de la sala con discreción. Todo estaba limpio y ordenado, aunque era evidente que el lugar era sencillo. Lucía cerró la puerta detrás de él. «¿Quiere sentarse?», ofreció señalando el sofá. Alejandro aceptó y tomó asiento. Lucía se sentó frente a él, todavía intentando entender qué estaba pasando. El silencio duró unos segundos. Finalmente Alejandro habló. «Sé que mi visita puede parecer extraña». Lucía asintió ligeramente. «Un poco», respondió con sinceridad. Alejandro apoyó las manos sobre sus rodillas y la miró directamente. «Vengo a hablar con usted sobre Ernesto».
Al escuchar el nombre de su esposo, Lucía sintió una pequeña tensión en el pecho. «¿Qué pasa con Ernesto?», preguntó. Alejandro respiró profundo antes de continuar. «Lo que voy a decir no es fácil, pero creo que usted merece saber la verdad». Lucía lo miró fijamente. El tono del hombre era serio. No parecía alguien que estuviera allí por un asunto simple. «Hace algunos días descubrí algo muy grave», continuó Alejandro. Lucía esperó. «Mi esposa, Patricia, tiene una relación con Ernesto». Las palabras quedaron flotando en la sala. Por un momento, Lucía no reaccionó. Era como si su mente necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», dijo finalmente. Alejandro mantuvo la mirada firme. «Entiendo que es difícil de creer». Lucía sintió que el corazón le latía más rápido. «No, eso no puede ser», respondió. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo del saco. Desbloqueó la pantalla y lo puso sobre la mesa frente a ella. Hay mensajes, fotos, registros de transferencias de dinero. Lucía miró la pantalla. En el teléfono aparecían conversaciones entre Ernesto y una mujer llamada Patricia. Los mensajes eran claros, demasiado claros. Lucía sintió que el aire de la sala se volvía pesado. Leyó algunas frases sin querer seguir avanzando. Sus manos comenzaron a sentirse frías. Alejandro habló con calma. «No solo tienen una relación. También estaban planeando irse juntos». Lucía levantó la mirada. ¿Irse? Sí». Alejandro cruzó las manos. «Durante semanas Patricia ha estado moviendo dinero de mis cuentas, millones de pesos. El plan era escapar con Ernesto». Lucía no dijo nada. Sentía que todo lo que estaba escuchando era demasiado. Esa misma mañana había encontrado su vestido destruido. Había pensado en ese pequeño dolor, pero ahora, comparado con lo que estaba escuchando, ese vestido parecía algo mínimo. Alejandro la observaba con atención. No había crueldad en su mirada. Más bien parecía alguien cansado. Lucía finalmente habló. «¿Por qué me está diciendo esto?». Alejandro apoyó la espalda en el sofá. «Porque descubrí todo hace 3 días». Lucía lo escuchaba en silencio. «Primero pensé en enfrentar a Ernesto en la oficina», continuó. «Pero luego entendí algo». Se inclinó un poco hacia adelante. «Ellos creen que nadie sabe nada». Lucía lo miró. «Y quiero que siga siendo así, al menos hasta esta noche». «¿Esta noche?», preguntó ella. «La fiesta de la empresa». Lucía recordó inmediatamente lo que Ernesto había dicho por la mañana. La fiesta. Alejandro continuó hablando con calma. «Esa fiesta tendrá a todos los directivos, a muchos empleados importantes, y por supuesto, a Patricia y a Ernesto». Lucía entendía cada palabra, pero todavía se sentía confundida. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó. Alejandro la miró directamente. «Quiero desenmascararlos frente a todos». Lucía abrió un poco los ojos. Alejandro habló con una claridad fría. «Quiero que todos sepan lo que han hecho». El silencio volvió a llenar la sala. Lucía trataba de entender la situación. Su esposo, la esposa de ese hombre, una traición, dinero robado, y ahora una fiesta donde todo sería revelado. Alejandro continuó. «Pero para eso necesito que usted me acompañe». Lucía tardó un segundo en reaccionar. «¿Acompañarlo?». «Sí, a la fiesta». Lucía soltó una pequeña risa nerviosa, más por sorpresa que por diversión. «Eso no es posible». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué no?». Lucía bajó la mirada. «Porque no tengo nada que ponerme». Sus palabras fueron simples. «Mi vestido se rompió esta mañana». Alejandro la observó con curiosidad. Lucía levantó la mirada otra vez. «Y además, no creo que sea buena idea que yo esté allí». Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego habló con tranquilidad. «Tal vez sí lo sea». Lucía no imaginaba que aquella visita inesperada apenas era el comienzo de algo mucho más grande. Lucía seguía sentada frente a Alejandro en la sala, tratando de acomodar todo lo que acababa de escuchar dentro de su cabeza. Sentía que las palabras todavía daban vueltas en el aire. Ernesto y la esposa de ese hombre, una relación secreta, dinero moviéndose a escondidas, un plan para escapar. La casa estaba en silencio, pero dentro de Lucía todo parecía moverse con fuerza. Alejandro no hablaba. Le estaba dando tiempo para pensar. Su expresión era tranquila, aunque en sus ojos se notaba un cansancio profundo. Lucía finalmente tomó aire y habló. «¿Desde cuándo sabe todo esto?». Alejandro apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos. «Hace unos días». Al principio fue una sospecha. Lucía lo escuchaba con atención. Había notado cosas extrañas en las cuentas de la empresa y también en algunas cuentas personales, cantidades de dinero que se movían sin explicación clara. Pensé que era un error del banco o de los contadores. Lucía frunció ligeramente el ceño. «Pero luego revisé más a fondo», continuó Alejandro, «y encontré transferencias hechas por Patricia». «¿A Ernesto?».
preguntó Lucía con dificultad. Sí. Lucía sintió otra presión en el pecho. Alejandro siguió hablando. Al principio pensé que podía haber alguna explicación, tal vez un préstamo o algo parecido, pero entonces revisé los mensajes. Sacó nuevamente su teléfono y lo puso sobre la mesa. Lucía no quería mirar otra vez, pero lo hizo. En la pantalla había conversaciones donde Ernesto y Patricia hablaban con confianza, frases que no dejaban dudas, planes para verse, comentarios sobre viajes, incluso mensajes donde mencionaban el dinero que Patricia estaba sacando poco a poco. Lucía cerró los ojos un segundo. Era demasiado. Alejandro habló con una calma extraña. Planeaban irse del país dentro de 2 semanas. Lucía abrió los ojos otra vez. ¿2 semanas? Sí. Alejandro se recostó un poco en el sofá. La idea era transferir el dinero a varias cuentas pequeñas, luego retirarlo poco a poco y desaparecer. Lucía no podía creerlo. Pensó en Ernesto esa misma mañana, sentado en la mesa comiendo como si nada. Pensó en su mirada tranquila mientras ella sostenía el vestido roto. ¿Estás seguro de que es Ernesto?, preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Alejandro deslizó el teléfono un poco más hacia ella. Hay fotos. Lucía miró la pantalla. En una de las imágenes aparecía Ernesto, sentado en una mesa de restaurante. Frente a él estaba una mujer elegante, bien vestida, con una sonrisa segura. Patricia. Lucía sintió un golpe silencioso dentro de su pecho. Esa imagen parecía borrar cualquier duda. Durante varios segundos nadie habló. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Ahora muchas cosas empezaban a encajar en su cabeza. Horas extra en el trabajo, mensajes que Ernesto respondía con rapidez y luego borraba, excusas para salir, pequeños detalles que en su momento parecían normales, pero ahora todo tenía otro sentido. Alejandro observaba su reacción con respeto. No había venido a verla para hacerla sufrir más. Había venido por otra razón. Lo siento, dijo finalmente. Lucía levantó la mirada. No por lo que hizo Ernesto. Eso no depende de mí. Lo siento por tener que traer esta verdad hasta su casa. Lucía respiró profundo. No sabía qué decir. El silencio volvió a llenar la sala. Después de unos segundos, Alejandro continuó. Pensé mucho en qué hacer cuando descubrí todo. Lucía lo escuchaba. Podría haber despedido a Ernesto de inmediato. Podría haber enfrentado a Patricia en casa. Hizo una pausa. Pero entonces pensé en algo más. Lucía frunció ligeramente el ceño. Ellos creen que su plan es perfecto, que nadie sabe nada. Alejandro cruzó las manos otra vez, y pensé que tal vez la mejor forma de detenerlos era dejar que se sintieran seguros, hasta el último momento. Lucía lo miró con atención. Por eso vine aquí. Lucía recordó lo que él había dicho antes, que quería que lo acompañara a la fiesta. ¿Y qué quiere que haga yo exactamente?, preguntó. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. Quiero que esté conmigo cuando revele todo. Lucía lo miró sorprendida. ¿En medio de la fiesta? Sí. Lucía se quedó pensando. La idea parecía sacada de una escena de película. Un salón lleno de gente importante. Su esposo, la amante, y de repente la verdad frente a todos. No sé si podría hacer algo así, dijo Lucía. Alejandro la miró con calma. No tiene que decir nada si no quiere. Entonces, solo estar allí. Lucía guardó silencio. Alejandro continuó. Quiero que Ernesto vea que usted sabe la verdad. Lucía sintió una mezcla de emociones. Dolor, rabia, confusión y algo más difícil de explicar. Una sensación de dignidad que empezaba a despertar. Alejandro habló otra vez. Durante semanas ellos han estado actuando como si nadie más importara, como si las personas a su alrededor fueran invisibles. Lucía levantó la mirada. Tal vez sea momento de que entiendan que no es así. Lucía respiró profundo. La imagen del vestido roto apareció en su mente. Recordó la ilusión que tenía la noche anterior. Recordó la forma en que Ernesto fingió sorpresa esa mañana. Ahora todo parecía diferente. Todo parecía parte de una mentira más grande. Pero entonces Lucía pensó en algo. Hay un problema. Alejandro la miró. No tengo ropa para ir a una fiesta así. Lo dijo con sencillez. Mi único vestido se rompió. Alejandro la observó unos segundos. Luego una idea apareció en su mente. Se levantó del sofá lentamente. Eso tiene solución. Lucía frunció el ceño. ¿Cómo? Alejandro tomó su saco del respaldo del sofá. Acompáñeme. Lucía se quedó quieta. ¿A dónde? Alejandro respondió con la misma calma con la que había llegado. A mi casa. Lucía no entendía todavía lo que estaba planeando, pero esa invitación inesperada era solo el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginaba completamente. Lucía seguía sentada en el sofá cuando Alejandro dijo que la acompañara a su casa. Por un momento,
Pensó que no había escuchado bien. La idea le parecía demasiado extraña. Apenas hacía unos minutos, ese hombre había llegado a su puerta con una noticia que había cambiado todo lo que creía saber sobre su matrimonio, y ahora le estaba pidiendo que fuera con él. Lucía lo miró con incertidumbre. ¿A su casa?, preguntó. Alejandro asintió con tranquilidad. Sí. Lucía tardó unos segundos en responder. Miró alrededor de la sala, como si buscara algo que le ayudara a ordenar sus pensamientos. No entiendo, dijo finalmente. Alejandro caminó lentamente por la sala mientras hablaba. Usted dijo que no tiene un vestido para la fiesta. Lucía asintió. Sí. Entonces la solución es simple. Lucía frunció ligeramente el ceño. Alejandro se detuvo frente a ella. Mi casa está a unos 20 minutos de aquí. Allí hay un closet lleno de vestidos que Patricia casi no usa. Lucía entendió a dónde quería llegar. No, dijo inmediatamente. Alejandro no cambió su expresión. ¿Por qué no? Lucía se levantó del sofá. Porque no es correcto. Alejandro inclinó un poco la cabeza. ¿No es correcto usar uno de sus vestidos? Lucía respiró profundo. No es eso. Entonces, ¿qué es? Lucía caminó un poco por la sala antes de responder. Todo esto es demasiado raro. Hace una hora no sabía nada de esto. Ahora me dice que mi esposo tiene una relación con su esposa, que estaban robando dinero para escapar, y que además quiere que vaya con usted a una fiesta donde piensa exponerlos frente a todos. Alejandro escuchaba sin interrumpir. Lucía continuó. Y ahora quiere que vaya a su casa para elegir un vestido de su esposa. Alejandro asintió ligeramente. Cuando lo dice así, suena extraño. Lucía lo miró. Porque lo es. Durante unos segundos ninguno habló. Alejandro finalmente respondió. Entiendo que esto es mucho para procesar en poco tiempo. Lucía cruzó los brazos. Sí, lo es. Alejandro dio unos pasos hacia la ventana y miró la calle. Cuando descubrí lo que estaba pasando, también sentí algo parecido. Lucía guardó silencio. Alejandro continuó. Rabia, confusión, una sensación de haber sido engañado por alguien en quien confiaba. Lucía sabía exactamente a qué se refería. Se volvió hacia ella otra vez. Pero después de ese primer golpe, uno tiene que decidir qué hacer. Lucía lo miró con atención, y yo decidí que no quería quedarme callado. Lucía pensó en Ernesto otra vez, en la forma tranquila en que había salido de la casa esa mañana, como si nada hubiera pasado. Alejandro habló otra vez. No estoy pidiéndole que venga conmigo por venganza. Lucía levantó la mirada. Entonces, ¿por qué? Porque usted merece que la verdad salga a la luz. Lucía sintió que esas palabras la tocaban de una forma diferente. Durante toda la mañana había sentido tristeza, pero también algo parecido a vergüenza, como si de alguna forma ella fuera parte del engaño sin haberlo sabido. Alejandro continuó. Ellos tomaron decisiones pensando que nadie se enteraría. Lucía bajó la mirada por un segundo. Y ahora creen que esta noche será solo una fiesta más. Alejandro caminó hacia la puerta. Pero no lo será. Lucía lo observaba en silencio. Alejandro abrió la puerta y luego la miró. No tiene que decidir ahora mismo. Lucía se quedó quieta. Si prefiere quedarse aquí, lo entenderé. Lucía miró hacia el pasillo que llevaba al cuarto. En su mente aparecieron muchas imágenes. El vestido roto, la conversación en la mesa, la sonrisa falsa de Ernesto. Luego recordó los mensajes en el teléfono, las fotos, las transferencias de dinero. Todo era real. No había dudas. Respiró profundo. Si voy, dijo lentamente. Alejandro esperó. ¿Qué pasará exactamente en la fiesta? Alejandro respondió con claridad. Cuando todos estén reunidos, mostraré las pruebas. Lucía lo miró, frente a todos. Sí. Lucía pensó en el rostro de Ernesto cuando descubriera que todo había sido revelado. Pensó en Patricia, la mujer elegante de las fotos. El silencio duró varios segundos. Finalmente Lucía habló. Necesito 5 minutos. Alejandro asintió. Tomaré el auto. Salió de la casa y cerró la puerta suavemente. Lucía se quedó sola. El silencio volvió a llenar el lugar. Caminó lentamente hacia el cuarto. Abrió el armario. La caja donde había guardado el vestido roto seguía allí. La abrió. La tela azul estaba doblada dentro. Pasó la mano sobre los cortes. La noche anterior había estado emocionada por esa fiesta. Había imaginado una noche tranquila, acompañando a su esposo. Ahora todo era diferente. Cerró la caja. Luego miró su reflejo en el espejo del armario. Sus ojos estaban serios. No parecía la misma mujer que sonreía la noche anterior. Después de unos segundos tomó una pequeña bolsa y guardó dentro su teléfono, su cartera y algunas cosas personales. Salió del cuarto. Caminó hacia la puerta. Antes de abrirla miró la casa una vez más. Todo parecía igual que siempre.
pero ella sabía que nada era igual. Abrió la puerta. Afuera estaba el auto negro de Alejandro estacionado frente a la casa. Alejandro estaba apoyado junto al vehículo. Cuando la vio salir, se enderezó. Lucía cerró la puerta con llave. Caminó hacia el auto. Alejandro abrió la puerta del copiloto. Lucía dudó un segundo antes de entrar. Cuando finalmente se sentó, el interior del auto olía a cuero y a algo suave, como perfume caro. Alejandro rodeó el auto y se sentó al volante. Encendió el motor. Mientras el auto comenzaba a moverse por la calle, Lucía miró por la ventana. Las casas del barrio pasaban lentamente. Ninguno habló durante los primeros minutos, pero ambos sabían que el camino que estaban tomando los llevaba directo hacia una noche que nadie olvidaría. El auto avanzaba por las calles de la ciudad, mientras Lucía miraba por la ventana en silencio. Los edificios, las tiendas y los semáforos pasaban uno tras otro, pero ella apenas prestaba atención. Su mente seguía tratando de ordenar todo lo que había ocurrido esa mañana. Hace solo unas horas estaba en su casa pensando en cómo peinarse para la fiesta de la empresa. Ahora iba sentada en el auto del dueño de esa empresa después de descubrir que su esposo llevaba tiempo engañándola. Alejandro manejaba con calma. Sus manos firmes en el volante mostraban que estaba acostumbrado a tener el control de las situaciones, pero en su mirada había algo más profundo, algo que no era fácil esconder. La traición también lo había golpeado. Después de varios minutos en silencio, Lucía habló. ¿Su casa queda lejos? No mucho, respondió Alejandro. Estamos a punto de llegar. El auto giró hacia una avenida más tranquila, donde las casas eran más grandes y los jardines estaban bien cuidados. Lucía comenzó a notar la diferencia con el barrio donde vivía. Las calles eran más amplias, los árboles estaban perfectamente alineados y muchas de las casas tenían portones altos. Finalmente el auto se detuvo frente a una propiedad enorme. Lucía levantó la mirada con sorpresa. La casa era una mansión blanca de 2 pisos, con ventanales grandes y un jardín que parecía sacado de una revista. En medio del jardín había una fuente y el camino hacia la entrada estaba hecho de piedra clara. Alejandro apagó el motor. «Ya llegamos», dijo con tranquilidad. Lucía bajó del auto y miró alrededor. Nunca había estado en un lugar así. Todo se veía impecable. Caminaron hacia la puerta principal. Alejandro sacó unas llaves y abrió sin dificultad. El interior de la casa era aún más impresionante. El recibidor tenía un techo alto, un piso brillante y una escalera amplia que subía hacia el segundo nivel. La luz que entraba por los ventanales iluminaba todo el espacio. Lucía se quedó un momento en la entrada. «¿Está bien?», preguntó Alejandro. «Sí, solo que es una casa muy grande». Alejandro hizo un gesto leve con la cabeza. Lo era para 2 personas. Lucía notó la forma en que lo dijo. No había enojo en su voz, pero sí una especie de tristeza tranquila. Alejandro caminó hacia el interior. «Venga». Lucía lo siguió por un pasillo amplio hasta llegar a una habitación grande. Cuando Alejandro abrió la puerta, Lucía entendió de inmediato lo que era ese lugar. Era un closet enorme. No se parecía a ningún armario que ella hubiera visto antes. Era casi del tamaño de una habitación completa. Había estantes llenos de zapatos, cajones con accesorios y una larga fila de vestidos colgados, cada uno protegido por fundas elegantes. Lucía abrió los ojos con sorpresa. «Todos estos son de Patricia», dijo Alejandro. Lucía caminó unos pasos dentro del closet. Los vestidos eran de muchos colores y estilos. Algunos tenían brillo, otros eran más simples pero claramente muy caros. Las telas se veían suaves y delicadas. Lucía pasó la mano cerca de uno de ellos sin tocarlo. Nunca había visto algo así. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta. Patricia siempre ha tenido gusto por la ropa elegante. Lucía miró los vestidos durante unos segundos. «Y ahora puedo elegir uno», dijo con cierta incredulidad. Alejandro asintió. «El que quiera». Lucía lo miró. «¿Estás seguro?» «Sí». Lucía respiró profundo. Se acercó a la primera fila de vestidos y comenzó a observarlos uno por uno. Algunos eran demasiado llamativos para ella. Otros tenían cortes que le parecían complicados. Pasó varios minutos mirando. Alejandro la observaba sin interrumpir. Finalmente Lucía se detuvo frente a un vestido color verde oscuro. Era elegante, con un diseño sencillo pero muy bien hecho. Lo tomó con cuidado y lo sacó un poco del perchero. Dijo en voz baja. Alejandro se acercó unos pasos. «¿Le gusta?» Lucía asintió. «Es bonito». Alejandro observó el vestido y luego la miró a ella. «Creo que le quedará bien». Lucía lo sostuvo frente a su cuerpo, imaginando cómo se vería. «Nunca pensé que usaría algo así», dijo.
Alejandro señaló una puerta al fondo del closet. Puede probárselo allí. Lucía caminó hacia el probador con el vestido en las manos. Dentro había un espejo grande y una pequeña silla. Cerró la puerta y comenzó a cambiarse con cuidado. Mientras tanto, Alejandro esperó afuera en silencio. Pasaron varios minutos. Cuando la puerta se abrió, Alejandro levantó la mirada. Lucía salió del probador. El vestido le quedaba perfectamente. La tela caía con elegancia, y el color resaltaba sus ojos y su piel. Su cabello oscuro contrastaba con el tono del vestido. Por un momento Alejandro se quedó en silencio. Lucía notó su reacción. ¿Se ve mal?, preguntó con inseguridad. Alejandro negó lentamente. No. Lucía esperó. Se ve muy bien. Lucía miró su reflejo en el espejo grande del closet. Casi no se reconocía. La mujer que veía frente a ella parecía más segura, más fuerte. Alejandro habló otra vez. Creo que nadie en la fiesta esperará verla así. Lucía levantó la mirada. Eso puede ser una ventaja. Lucía volvió a observar el vestido. Dentro de unas horas entraría a un salón lleno de gente junto al hombre más poderoso de la empresa donde trabajaba su esposo. Y todo cambiaría. El plan ya estaba en marcha. Lucía seguía de pie frente al espejo dentro del enorme closet. El vestido verde oscuro caía perfectamente sobre su cuerpo. La tela era suave y ligera, muy diferente a cualquier ropa que ella hubiera usado antes. Pasó las manos por los lados del vestido, todavía tratando de acostumbrarse a la imagen que veía frente a ella. Era extraño. Solo esa misma mañana había encontrado su vestido azul roto dentro del armario de su casa. Había sentido tristeza, incluso un poco de vergüenza por no poder acompañar a Ernesto a la fiesta. Ahora estaba allí, en la casa del jefe de su esposo, usando uno de los vestidos elegantes de la mujer que había tenido una relación con él. Todo parecía una historia que no le pertenecía. Alejandro seguía en la entrada del closet observándola con tranquilidad. No había prisa en su actitud, solo esperaba. Lucía giró un poco frente al espejo. Nunca me he puesto algo así, dijo. Alejandro cruzó los brazos con calma. Se nota que no está acostumbrada, pero le queda muy bien. Lucía levantó la mirada hacia el espejo otra vez. Se sentía distinta. No era solo el vestido, era la forma en que estaba ocurriendo todo. El dolor que había sentido esa mañana seguía allí, pero ahora también había algo más. Una especie de fuerza que empezaba a crecer dentro de ella. Se volvió hacia Alejandro. ¿Está seguro de que esto es buena idea? Alejandro no respondió de inmediato. Caminó unos pasos dentro del closet y se detuvo frente a ella. Cuando descubrí todo, pensé en muchas formas de manejarlo, dijo con calma. Lucía lo escuchaba. Podría haber despedido a Ernesto en silencio. Podría haber hablado con Patricia en privado. Hizo una pausa. Pero entonces me di cuenta de algo. Lucía esperó. Ellos no solo me engañaron, también planearon robar dinero y desaparecer. Lucía bajó la mirada por un momento. Eso no es solo una traición personal, continuó Alejandro. También es un delito. Lucía volvió a mirarlo. Entonces sí, estoy seguro de lo que voy a hacer. Lucía respiró profundo. ¿Y cree que la fiesta es el lugar correcto? Alejandro respondió con tranquilidad. Es el lugar donde ellos creen que nadie los descubrirá. Lucía pensó en Ernesto otra vez. Imaginó su cara cuando la viera entrar al salón junto a Alejandro. La idea todavía le parecía difícil de creer. Alejandro señaló el espejo. Cuando usted entre a ese lugar, no será la misma mujer que salió de su casa esta mañana. Lucía volvió a mirar su reflejo. Tal vez tenía razón. El vestido la hacía verse distinta. Pero no era solo eso, era la forma en que ahora conocía la verdad. Después de unos segundos, Lucía habló. Creo que debería cambiarme para no arrugarlo antes de la fiesta. Alejandro asintió. Es buena idea. Lucía volvió al probador y se cambió con cuidado. Colgó el vestido otra vez en el perchero. Cuando salió, Alejandro ya estaba revisando su teléfono. Todo está listo para esta noche, dijo mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Lucía tomó su bolsa. ¿A qué hora empieza la fiesta? A las 8. Lucía miró el reloj de la pared. Todavía faltaban varias horas. Alejandro caminó hacia la salida del closet. Podemos salir a comer algo antes si quiere. Lucía dudó un segundo. No tenía hambre, pero tampoco quería quedarse sola pensando demasiado. Está bien, respondió. Salieron del closet y caminaron por el pasillo amplio de la casa. Lucía seguía observando todo a su alrededor. Cada detalle del lugar mostraba una vida muy diferente a la que ella conocía. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Alejandro habló otra vez. Lucía. Ella lo miró. Quiero que sepa algo. Lucía esperó. No tiene que hacer nada que no quiera. ¿A qué se refiere? Si en algún momento decide que no quiere ir a la fiesta, puedo manejar todo solo. Lucía lo observó unos segundos. Durante la mañana había sentido tristeza,
rabia y confusión. Pero ahora, después de ver las pruebas y entender todo el engaño, algo dentro de ella había cambiado. No, dijo finalmente. Alejandro levantó ligeramente las cejas. Quiero estar allí. Alejandro asintió. Entonces iremos juntos. Salieron de la casa y caminaron hacia el auto. El sol de la tarde iluminaba el jardín y la fuente del frente. Lucía subió al asiento del copiloto mientras Alejandro encendía el motor. Durante el camino hacia el restaurante donde pensaban detenerse, ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. Pero ese silencio ya no era incómodo. Era más bien el silencio de dos personas que estaban pensando en lo mismo. La noche que venía. En algún lugar de la ciudad, Ernesto estaba terminando su jornada de trabajo sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder. Para él, esa fiesta sería una oportunidad para impresionar a sus jefes y disfrutar una noche elegante. No sabía que, al abrirse las puertas del salón esa noche, la primera persona que vería entrando cambiaría todo lo que creía tener bajo control. La noche había llegado. El salón donde se celebraba la fiesta de la empresa estaba lleno de luces cálidas y música suave. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos ocupaban gran parte del lugar. En una esquina había una banda tocando música elegante, y cerca del centro varios grupos de empleados conversaban mientras sostenían copas de vino o jugo. Era el evento más importante del año para la empresa de Alejandro Salvatierra. Todos querían estar presentes. Los trajes elegantes y los vestidos llamativos llenaban el salón con colores y movimiento. Ernesto estaba cerca de una de las mesas altas junto a varios compañeros de trabajo. Vestía un traje oscuro que había comprado meses atrás para ocasiones especiales. Se veía relajado, incluso un poco orgulloso de estar allí. En su mano sostenía una copa mientras escuchaba a Mauricio contar una historia sobre un cliente difícil. Los demás reían. ¿Y tu esposa no vino?, preguntó uno de ellos. Ernesto negó con la cabeza con una sonrisa ligera. No pudo venir al final, dijo. ¿Problemas de última hora? Algo así. No dio más detalles. Levantó la copa y bebió un pequeño sorbo. Por dentro se sentía tranquilo. El plan había funcionado. Nadie estaba preguntando demasiado, y él podía moverse por el salón sin preocuparse por lo que había imaginado durante semanas. Un poco más lejos, cerca de la barra, estaba Patricia. Su vestido rojo brillante llamaba la atención entre la gente. Tenía el cabello perfectamente arreglado y una expresión segura. Varias personas hablaban con ella mientras reían. Era conocida dentro de la empresa, no solo por ser la esposa de Alejandro, sino también por su estilo elegante y su forma de moverse con confianza en eventos como ese. Patricia miró alrededor del salón. Sus ojos encontraron a Ernesto a unos metros de distancia. Por un segundo ambos se miraron. Patricia sonrió de forma discreta. Ernesto respondió con una pequeña inclinación de cabeza. Nadie alrededor parecía notar ese intercambio de miradas. Para todos los demás eran simplemente dos personas más en la fiesta. La música continuaba y las conversaciones llenaban el salón. Algunos empleados se acercaban a saludar a directivos, otros aprovechaban para hablar de negocios entre bromas y copas. Pero había algo que todavía faltaba: el anfitrión. Alejandro Salvatierra aún no había llegado. Algunas personas comenzaban a preguntarse dónde estaba. «Es raro que Alejandro no esté aquí todavía», comentó uno de los gerentes. «Tal vez está retrasado», respondió otro. Mientras tanto, afuera del salón, un auto negro se detuvo frente a la entrada principal del edificio. El conductor apagó el motor. Dentro del auto, Lucía respiró profundo. El vestido verde oscuro que había elegido caía perfectamente sobre su cuerpo. Su cabello estaba suelto, y había usado un maquillaje sencillo que Alejandro le había sugerido en una pequeña parada que hicieron antes de llegar. Lucía miró hacia las puertas grandes del salón. Desde allí se podía ver la luz y el movimiento de la fiesta. ¿Lista?, preguntó Alejandro. Lucía tardó unos segundos en responder. No completamente. Alejandro asintió. Es normal. Lucía tomó aire otra vez. Pero voy a entrar. Alejandro abrió la puerta del auto y salió. Luego rodeó el vehículo y abrió la puerta para Lucía. Cuando ella bajó, el aire fresco de la noche le rozó la piel. El edificio era grande y elegante. Varias personas conversaban cerca de la entrada. Algunos invitados que llegaban tarde caminaban hacia el salón con paso relajado. Alejandro ofreció su brazo. Lucía lo miró un segundo. Luego lo tomó. Ambos caminaron juntos hacia la entrada. En cuanto cruzaron las puertas del salón, el sonido de la música y las conversaciones los envolvió. Durante unos segundos, nadie prestó demasiada atención, pero luego algunas personas comenzaron a notar quién había entrado. Primero fue un grupo cerca de la puerta, después otro más cerca de las mesas.
Alejandro Salvatierra acababa de llegar. Las conversaciones comenzaron a bajar de volumen poco a poco. Las miradas se dirigieron hacia la entrada, pero lo que realmente llamó la atención no fue solo su presencia. Era la mujer que caminaba a su lado. Lucía avanzaba con paso tranquilo, sosteniendo el brazo de Alejandro. El vestido verde destacaba entre las luces del salón. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una seguridad que no tenía esa mañana. Varias personas comenzaron a murmurar. ¿Quién es ella? ¿La conoces? No. En el centro del salón, Ernesto estaba levantando su copa cuando escuchó que alguien decía el nombre de Alejandro. Volteó hacia la entrada y entonces la vio. El vaso en su mano quedó inmóvil. Su rostro perdió color. Lucía estaba entrando al salón tomada del brazo de Alejandro. El vestido elegante, la postura segura, la forma en que caminaba junto al dueño de la empresa. Durante un segundo Ernesto pensó que estaba imaginando cosas, pero no, era ella, Lucía, su esposa. A unos metros de él, Patricia también había notado el movimiento en la entrada. Giró la cabeza con curiosidad. Primero vio a Alejandro, luego vio a la mujer que caminaba a su lado. Su sonrisa desapareció de inmediato. El salón entero parecía haberse quedado en silencio. Las miradas iban de la entrada hacia el centro del salón, y en medio de ese silencio, Ernesto comprendió que la noche que había imaginado no sería en absoluto como esperaba. El salón seguía lleno de gente, pero el ambiente había cambiado en cuestión de segundos. Cuando Alejandro y Lucía entraron tomados del brazo, muchas conversaciones se detuvieron sin que nadie lo pidiera. No fue un silencio total, pero sí ese tipo de silencio que aparece cuando algo inesperado llama la atención de todos al mismo tiempo. Lucía podía sentir las miradas mientras caminaba junto a Alejandro. Algunas eran curiosas, otras confundidas. Había personas que intentaban reconocerla, como si pensaran que tal vez era alguien importante que simplemente no recordaban. Pero nadie imaginaba la verdad. Alejandro caminaba con paso seguro, como si todo fuera completamente normal. Saludó con una ligera inclinación de cabeza a algunos directivos que estaban cerca de la entrada. Su expresión era tranquila, casi fría. Lucía trataba de mantener la calma. Su corazón latía rápido, pero no quería mostrar nerviosismo. Recordaba las palabras que Alejandro le había dicho antes de entrar. No tiene que hacer nada, solo estar allí. Mientras avanzaban por el salón, los murmullos comenzaban a crecer poco a poco. ¿Quién es ella? ¿Es alguna socia? ¿Una invitada especial? Algunas personas incluso pensaron que podía tratarse de una nueva ejecutiva de la empresa. Pero en el centro del salón, Ernesto seguía completamente inmóvil. Sus ojos no se apartaban de Lucía. Sentía que el aire alrededor se volvía pesado. Su mente trataba de encontrar una explicación rápida, pero ninguna tenía sentido. Lucía debería estar en casa. No tenía vestido. Él mismo se había asegurado de eso. Sin embargo, allí estaba. Y no solo estaba en la fiesta, estaba entrando del brazo de Alejandro Salvatierra. Mauricio, que estaba a su lado, notó su expresión. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja. Ernesto no respondió. Sus dedos apretaban la copa con fuerza. Mauricio siguió la dirección de su mirada. «Ah, mira, ya llegó el jefe». Ernesto tragó saliva, pero Mauricio no estaba mirando a Lucía con atención. Solo había notado la llegada de Alejandro. A unos metros de distancia, Patricia también seguía observando la escena. Su primera reacción había sido sorpresa, pero ahora su rostro mostraba algo más cercano al enojo. No entendía qué estaba pasando. Esa mujer que caminaba junto a Alejandro no era alguien que ella conociera, y Alejandro nunca llegaba acompañado por desconocidas. Patricia dio un paso hacia adelante, intentando ver mejor. Entonces sus ojos se cruzaron con los de Lucía. Lucía no apartó la mirada. Durante un segundo que pareció más largo de lo normal, ambas mujeres se observaron. Patricia no sabía exactamente quién era ella, pero algo en la forma en que caminaba junto a Alejandro le provocó una incomodidad inmediata. Mientras tanto, Alejandro y Lucía continuaban avanzando por el salón. Varias personas se acercaban para saludar. «Buenas noches, Alejandro», dijo uno de los directores. «Buenas noches». Alejandro respondió con la misma calma de siempre. Algunos miraban a Lucía esperando una presentación, pero Alejandro no dijo nada todavía. Ernesto finalmente dejó la copa sobre la mesa. Sentía que debía acercarse, pero al mismo tiempo tenía miedo de hacerlo. Su mente corría intentando entender cómo Lucía había llegado hasta allí. Recordó el vestido roto. Recordó su expresión triste esa mañana. Nada encajaba. A unos pasos de él, Patricia comenzó a caminar hacia Alejandro. Su postura era elegante, pero su rostro mostraba tensión.
Varias personas notaron su movimiento. Después de todo, ella era conocida como la esposa del dueño de la empresa. Cuando Patricia se acercó lo suficiente, habló con una sonrisa que parecía forzada. Alejandro. Alejandro giró la cabeza lentamente. Patricia. Su tono era neutral. Patricia miró de inmediato a Lucía. ¿No vas a presentarnos? Alejandro mantuvo la mirada fija en ella unos segundos. Lucía podía sentir la tensión entre ambos. La sonrisa de Patricia se volvió más rígida. Alejandro finalmente habló. En un momento, Patricia frunció ligeramente el ceño. En un momento, Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró alrededor del salón. Muchas personas estaban observando la escena con discreción. Los murmullos ya eran imposibles de ignorar. Ernesto dio un paso hacia adelante sin darse cuenta. Estaba lo suficientemente cerca como para escuchar. Lucía también lo había visto. Sus ojos se encontraron. Por primera vez desde que había entrado al salón, Ernesto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Lucía no parecía la misma mujer que había dejado en casa esa mañana. Había algo distinto en su postura, algo firme. Alejandro finalmente habló otra vez. Creo que ya es momento. Patricia lo miró confundida. ¿Momento de qué? Alejandro levantó ligeramente la voz para que las personas cercanas pudieran escucharlo. Damas y caballeros. El sonido de su voz hizo que más conversaciones se detuvieran. Varias personas giraron hacia él. La banda dejó de tocar. El salón comenzó a quedar en silencio otra vez. Alejandro miró alrededor con calma. Antes de que la fiesta continúe, hay algo que quiero compartir con todos ustedes. Los invitados intercambiaron miradas curiosas. Ernesto sintió que el estómago se le apretaba. Patricia lo observaba con una mezcla de molestia y desconcierto. Lucía permanecía de pie junto a Alejandro, tranquila. Nadie sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, pero todos podían sentir que algo importante estaba por salir a la luz. El salón quedó en un silencio extraño después de que Alejandro habló. No fue un silencio total al principio, pero las conversaciones se apagaron poco a poco. Las personas comenzaron a acercarse ligeramente, formando pequeños grupos alrededor del lugar donde él estaba de pie junto a Lucía. Muchos pensaban que iba a dar algún discurso corto para iniciar la fiesta, algo sobre el trabajo del año, sobre los resultados de la empresa o sobre los planes para el futuro. Era algo que solía pasar en ese tipo de eventos. Pero Alejandro no tenía la misma expresión que en otras ocasiones. Su rostro estaba tranquilo, pero firme. Lucía estaba a su lado, con la espalda recta y las manos relajadas. Aunque por dentro sentía el corazón latiendo rápido, no lo mostraba. A unos pasos de distancia, Ernesto sentía que el aire le faltaba. No entendía cómo había llegado todo hasta ese punto, pero una sensación muy clara comenzaba a crecer dentro de él. Algo estaba mal, muy mal. Patricia también observaba a Alejandro con atención. Sus brazos estaban cruzados, y su mirada iba de Alejandro a Lucía con evidente molestia. Alejandro miró alrededor del salón una vez más antes de hablar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Algunas personas asintieron. Ha sido un año importante para la empresa. Varias cabezas se movieron de acuerdo. Pero antes de continuar con la celebración, hay algo que debo aclarar. El tono de su voz era claro. No parecía el tipo de anuncio que alguien hace para animar una fiesta. Algunas personas comenzaron a intercambiar miradas. Patricia dio un pequeño paso hacia adelante. Alejandro, pero él levantó la mano con calma. Déjame terminar. Patricia apretó los labios. Alejandro continuó. Durante las últimas semanas descubrí algo muy serio. El silencio se volvió más pesado. Descubrí que alguien muy cercano a mí ha estado utilizando mi confianza para robar dinero. Un murmullo bajo recorrió el salón. Algunas personas se miraron entre sí. ¿Robar dinero? ¿De la empresa? Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. Durante un momento, lo sostuvo en la mano mientras hablaba. Millones de pesos han sido transferidos de mis cuentas personales sin mi autorización. Las expresiones de sorpresa comenzaron a aparecer en varios rostros. Esto no solo es una traición personal, es un delito. Lucía miró hacia Ernesto. Su rostro estaba pálido. Sus ojos no sabían dónde mirar. Patricia dejó de cruzar los brazos. Su postura cambió. Alejandro levantó el teléfono ligeramente. Las pruebas están aquí. Mostró la pantalla hacia las personas cercanas. Transferencias, mensajes, planes. El murmullo en el salón creció. Patricia dio un paso más hacia adelante. Esto es ridículo, dijo con tono molesto. Alejandro giró la cabeza hacia ella. ¿Ridículo? Patricia intentó mantener la calma. No sé de qué estás hablando. Alejandro la miró directamente.
¿Quieres que muestre los mensajes? La expresión de Patricia cambió por primera vez, solo un segundo, pero fue suficiente para que varias personas lo notaran. Ernesto sintió que sus manos comenzaban a sudar. Sabía lo que venía. Lo sabía. Alejandro volvió a mirar a los invitados. La persona que hizo estas transferencias es mi esposa. El salón explotó en murmullos. ¿Qué? ¿Su esposa? Patricia levantó la voz inmediatamente. Eso es mentira. Alejandro no respondió a su protesta. En lugar de eso, dio un paso hacia un lado. Y no estaba sola. El corazón de Ernesto parecía golpear dentro de su pecho. Alejandro continuó. La persona con la que planeaba escapar con ese dinero está aquí esta noche. El silencio regresó de golpe. Varias miradas comenzaron a moverse por el salón, buscando, intentando adivinar. Alejandro levantó el teléfono otra vez. Los mensajes son muy claros. Hablan de viajes, de cuentas bancarias, de planes para desaparecer. Patricia estaba completamente tensa. Ernesto sentía que sus piernas ya no querían moverse. Alejandro giró lentamente la cabeza y finalmente miró directamente hacia él, el hombre que estaba involucrado en esto. El silencio era tan fuerte que parecía llenar todo el salón. Es Ernesto Ramírez. Las palabras cayeron como una piedra en medio del lugar. Durante un segundo nadie habló. Luego los murmullos estallaron con fuerza. Ernesto sintió que todos los ojos se clavaban en él al mismo tiempo. Algunas personas lo miraban con sorpresa, otras con incredulidad, algunas con evidente desaprobación. Patricia perdió completamente la compostura. «Esto es absurdo», gritó, pero Alejandro levantó el teléfono. «¿También quieres que muestre las fotos?» Patricia se quedó en silencio. Ernesto sintió que el mundo a su alrededor se movía. Lucía seguía de pie junto a Alejandro. Sus ojos estaban fijos en Ernesto. No había lágrimas. No había gritos. Solo una calma firme. Una calma que Ernesto no podía soportar. La verdad estaba expuesta frente a todos. El salón seguía lleno de gente, pero ahora el ambiente era completamente distinto. La música se había detenido, y nadie pensaba en bailar ni en celebrar nada. Todas las miradas estaban puestas en el mismo lugar, en Ernesto, en Patricia, en Alejandro, y también en Lucía, que seguía de pie junto a él. Los murmullos crecían por todo el salón. Algunas personas hablaban entre ellas con sorpresa, otras simplemente observaban sin decir nada. Nadie esperaba que una fiesta elegante terminara convirtiéndose en una escena así. Ernesto sentía que las piernas le temblaban. Durante unos segundos no supo qué hacer. Su mente intentaba encontrar una forma de escapar de esa situación, pero cada mirada que lo rodeaba lo hacía sentir más atrapado. Mauricio, que estaba a unos pasos de él, se quedó mirándolo con incredulidad. ¿Es cierto eso?, preguntó en voz baja. Ernesto no respondió. No podía. Sentía la garganta seca y el corazón golpeando con fuerza en su pecho. En el otro lado del salón, Patricia trataba de recuperar el control. Su rostro estaba rojo de enojo, pero también de nervios. «Esto es una locura», dijo levantando la voz. Alejandro la observó sin perder la calma. «¿Quieres que muestre los movimientos del banco?», preguntó. Patricia apretó los labios. Alejandro continuó. «¿O prefieres que enseñe las conversaciones donde hablan de escapar juntos?». Las palabras flotaron en el aire. Varias personas comenzaron a mirar a Patricia con una expresión completamente distinta a la de hace unos minutos. Antes la veían como la elegante esposa del dueño de la empresa. Ahora la miraban con desconfianza. Patricia miró alrededor, buscando algún apoyo. No encontró ninguno. Algunos empleados evitaban su mirada. Otros la observaban con evidente desaprobación. La situación ya no estaba bajo su control. Ernesto dio un paso hacia atrás sin darse cuenta. Lucía lo notó. Sus ojos se encontraron otra vez. Esa mirada fue más difícil de soportar que todas las demás, porque en los ojos de Lucía no había escándalo. No había gritos, solo había una calma firme. Una calma que dejaba claro que ella ya sabía todo. Alejandro habló nuevamente. A partir de este momento, Ernesto Ramírez deja de formar parte de esta empresa. El anuncio fue claro. No hubo dudas. Ernesto bajó la mirada. Sentía el peso de cada palabra. Alejandro continuó. Y en cuanto a las transferencias de dinero, ya he hablado con mis abogados. El silencio volvió a cubrir el salón. Esto no termina aquí. Patricia abrió los ojos con sorpresa. Alejandro no levantó la voz, pero cada palabra era firme. El dinero será recuperado, y las consecuencias legales llegarán si es necesario. Patricia respiraba con dificultad. Durante años había vivido rodeada de comodidad, de respeto social, de eventos elegantes como ese. En pocos minutos todo se estaba derrumbando.
Algunas personas comenzaron a alejarse lentamente de ella. La reputación dentro de ese tipo de círculos podía cambiar en segundos, y esa noche había cambiado. Ernesto finalmente habló. Alejandro. Su voz era débil, pero Alejandro no mostró interés en escuchar explicaciones. «Ya dijiste suficiente en tus mensajes», respondió. El comentario provocó más murmullos entre los invitados. Mauricio dio un paso hacia atrás, alejándose un poco de Ernesto. Otros empleados hicieron lo mismo. Nadie quería quedar cerca de alguien que acababa de ser expuesto de esa manera. Ernesto sintió esa distancia. Era como si de pronto estuviera solo en medio de un salón lleno de gente. Patricia miró a Ernesto con rabia. «Esto es tu culpa», dijo entre dientes. Ernesto la miró con sorpresa. ¿Mi culpa? Pero ninguno de los dos tenía ya una posición desde donde defenderse. Alejandro se volvió hacia Lucía por un momento. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Luego volvió a mirar a los invitados. La fiesta ha terminado. La frase cayó con peso. Nadie discutió. Algunos comenzaron a recoger sus cosas. Otros salían del salón en silencio, todavía comentando lo que acababan de presenciar. En pocos minutos, el ambiente elegante que había llenado el lugar desapareció. Las risas se habían ido. La música ya no sonaba. Solo quedaban conversaciones bajas y miradas incómodas. Ernesto se quedó de pie unos segundos más, sin saber a dónde ir. Patricia tampoco parecía tener un plan. La imagen que ambos habían construido dentro de ese mundo había desaparecido frente a todos. Mientras tanto, Lucía seguía tranquila. Había pasado de ser la mujer que esa mañana pensaba quedarse en casa por no tener vestido, a la persona que había presenciado cómo toda la verdad salía a la luz. Alejandro se acercó un poco a ella. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Lucía lo miró. Sí, y por primera vez en todo el día, lo decía con seguridad, porque en medio de todo el escándalo, había recuperado algo que Ernesto había intentado quitarle, su dignidad. Cerca de la salida del salón, Ernesto finalmente caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Patricia lo siguió unos pasos después, pero ya no caminaban como dos personas seguras de su futuro. Caminaban como dos personas que acababan de perderlo todo. Pasaron varios meses después de aquella noche en la fiesta. La vida de muchas personas había cambiado desde entonces, aunque la ciudad seguía igual, con sus calles llenas de autos, su ruido diario y su ritmo constante. Para Ernesto, las cosas habían tomado un camino completamente distinto al que había imaginado. Después del escándalo en la fiesta, su nombre comenzó a circular por toda la empresa y también por otras compañías del mismo sector. Nadie quería contratar a alguien que había estado involucrado en un intento de fraude y en una traición tan pública. Las puertas que antes parecían abiertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Durante semanas intentó buscar trabajo en distintos lugares, pero siempre ocurría lo mismo. En cuanto mencionaba su experiencia anterior, alguien reconocía su nombre o recordaba lo que había pasado en la fiesta. Las entrevistas terminaban rápido. Las llamadas nunca regresaban. El hombre que alguna vez había creído que estaba construyendo una carrera importante, terminó viviendo en un pequeño departamento que apenas podía pagar. Patricia tampoco tuvo un destino muy diferente. Después de la revelación pública, Alejandro inició procesos legales para recuperar el dinero que había sido transferido de sus cuentas. Los abogados se encargaron de revisar cada movimiento bancario. La mayor parte del dinero fue congelado antes de que pudiera desaparecer. Patricia perdió acceso a las cuentas, a la casa y a la vida cómoda que había tenido durante años. Las amistades que antes la rodeaban comenzaron a desaparecer poco a poco. En ese tipo de círculos sociales, los escándalos se recuerdan con facilidad. La mujer elegante que siempre llegaba a las fiestas con vestidos caros, ahora era vista como alguien que había traicionado a su propio esposo. Intentó mantenerse cerca de Ernesto durante un tiempo, pero la relación entre ellos comenzó a desgastarse rápidamente, sin dinero, sin planes claros y sin la emoción del secreto que antes los unía. Las discusiones se volvieron frecuentes. Un día simplemente dejaron de verse. Cada uno siguió su camino por separado. Mientras tanto, la vida de Lucía tomó un rumbo que ella misma no había imaginado. Después de la fiesta, regresó a su casa con una mezcla de emociones. Había pasado por tristeza, sorpresa, vergüenza y finalmente por una sensación de alivio. La verdad había salido a la luz. Ya no tenía que vivir dentro de una mentira. Durante los días siguientes tomó decisiones importantes. Se separó oficialmente de Ernesto y comenzó a reorganizar su vida. No fue un proceso fácil. Había pasado años compartiendo su vida con él,
pero también entendía que no podía seguir mirando hacia atrás. En medio de todo ese proceso, Alejandro mantuvo contacto con ella. Al principio era solo para saber cómo estaba. Llamadas cortas, mensajes simples preguntando si necesitaba ayuda con algo relacionado con el proceso legal o con algunos trámites. Lucía siempre respondía con educación, pero con el paso de las semanas, esas conversaciones comenzaron a cambiar. A veces hablaban por teléfono durante más tiempo. En otras ocasiones se encontraban para tomar café. Al principio ambos eran cuidadosos. Los dos venían de una experiencia de traición. Los dos habían visto cómo una relación podía romperse de la peor forma. Pero poco a poco comenzaron a conocerse de verdad. Alejandro descubrió que Lucía tenía una forma de ver la vida muy distinta a la de las personas que solían rodearlo. No estaba interesada en el lujo ni en las apariencias. Era directa, tranquila y honesta. Lucía, por su parte, comenzó a ver un lado de Alejandro que nadie en la empresa conocía. Detrás del empresario serio, había un hombre que valoraba la lealtad y el respeto más que cualquier otra cosa. Con el tiempo, la confianza entre ellos creció. No fue algo que ocurrió de un día para otro. Fue algo que apareció poco a poco, en conversaciones largas, en momentos compartidos sin presión, en miradas que ya no estaban llenas de tensión como aquella primera vez en la puerta de la casa. Una tarde, varios meses después de la fiesta, Alejandro invitó a Lucía a caminar por un parque tranquilo de la ciudad. El sol comenzaba a bajar y el aire era fresco. Caminaron durante varios minutos sin hablar demasiado. Finalmente Alejandro se detuvo cerca de un árbol grande. Lucía lo miró con curiosidad. Alejandro respiró profundo. Cuando fui a tu casa ese día, dijo, pensé que solo estaba resolviendo un problema. Lucía recordó ese momento perfectamente, pero no imaginé que iba a encontrar algo más. Lucía levantó ligeramente las cejas. ¿Algo más? Alejandro la miró con una pequeña sonrisa. A alguien que me recordara cómo debería ser una relación de verdad. Lucía no respondió de inmediato. El silencio entre ellos era tranquilo, no incómodo. Después de unos segundos, Alejandro continuó. Sé que ambos hemos pasado por cosas difíciles. Lucía asintió. Pero también sé que las personas pueden empezar de nuevo. Lucía lo miró con atención. No estaba escuchando promesas exageradas ni palabras complicadas, solo una verdad simple. Meses después de esa conversación, Alejandro y Lucía se casaron en una ceremonia pequeña. No fue una boda llena de lujo ni de invitados famosos. Fue algo sencillo, rodeados de personas que realmente querían verlos felices. La mujer que una vez fue humillada por un vestido roto, ahora caminaba hacia una nueva vida con alguien que la valoraba por lo que era. Y aunque todo comenzó con una traición dolorosa, el camino que siguió después los llevó a un lugar que ninguno de los dos había imaginado aquella mañana en que alguien tocó la puerta de la casa de Lucía.